hemos visto hace tiempo y los que están llegando, bienvenidos a todos. Hay algunos hermanos que no están llegando porque están enfermos, les dio la gripe, como ustedes se dan cuenta, a algunos les ha dado últimamente un gripe que anda por ahí y es por eso que no están aquí. Algunas familias enteras han estado faltando algunos días, pero ya he estado hablando con algunos de ellos y es por eso que no están aquí. Esperemos que ya para el viernes lleguen y los demás días que el domingo también. Bueno, pues vamos a escuchar palabra de Dios, ya que ustedes están aquí y ya hemos adorado a Dios, ¿verdad? Alabado a Dios con nuestros labios, con nuestro ser, nuestras manos, con nuestra boca. Ahora vamos a escuchar palabra de Dios. Hay que poner oído a la palabra de Dios, ya que el Señor nos va a hablar por medio de su palabra en esta hora. Vamos a poner oído al mensaje de Dios. La enseñanza en esta noche yo le puse por título, Cuando la fe se pone en acción. Cuando la fe se pone en acción. ¿Qué pasa cuando la fe se pone en acción? Suceden cosas. Dios obra, ¿verdad? De una forma a veces misteriosa, que solamente Dios sabe cómo hace las cosas. Y de eso se trata el mensaje hoy, de la fe de cada uno de nosotros y de la fe de algunos en la Biblia que están allí y ahora nos inspira a nosotros a tener fe en Dios, porque todo viene de Dios. Déjeme decirle que todos los hijos de Dios sabemos que para Dios no hay nada imposible, porque lo dice la palabra, por eso lo creemos. Dice su palabra que para Dios no hay nada imposible. Y a veces Dios sana enfermos que ya están desahuciados, Dios los sana por su misericordia, porque Dios les quiere dar más tiempo aquí en esta tierra. Pero hay veces que no, hay veces que no los sana, entonces Dios hace como Él quiere. Pero claro, nuestra fe tiene que estar en acción. La fe de cada uno de nosotros tiene que estar viva siempre. Pase lo que pase, suceda o no suceda el milagro, suceda o no suceda la sanidad, la fe de nosotros siempre tiene que estar activa en Dios, porque así es como obra Dios por medio de la fe en nosotros. Yo recuerdo que una vez cuando nuestra hija pequeñita se enfermó, apenas tenía como un poco más de un año, yo les dije a mis hijas las mayores, ¿saben qué? Nuestra hija, su hermanita está bien enferma, la tuvo que ir la ambulancia a la casa por ella y mi esposa se fue con ella al hospital y iba bien grave. Yo sentía en mi corazón, o sea, yo de pronto sentí que ya la íbamos a perder. Honestamente le digo, yo sentí que la íbamos a perder porque ella se puso tan mal que ya sentíamos que ya se nos estaba yendo en cuestión de minutos. Y de pronto yo sentí, dije, como que perdí la esperanza de que ella fuera a vivir. Pero yo les dije a mis hijas, las mayores, ¿saben qué? Su hermanita está bien grave, pero vamos a orar a Dios. Y fue un domingo en la mañana. Y estuvimos ahí con mis hijas orando, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Y de pronto yo estaba orando y ya me tenía que ir porque mi esposa se fue con los de la ambulancia y yo me tenía que ir después. Y yo recuerdo que, pues, les dije a mis hijas, ustedes quédense aquí, yo me voy a ir a ver qué está pasando con ella. Y yo recuerdo que andaba poniendo el car seat, porque pues como ella estaba chiquita, todavía usaba car seat. Y yo, cuando andaba poniendo el car seat en mi carro para ir allá al hospital, de repente algo me dijo, pero ¿para qué pones el car seat si ella no va a vivir? Ella ya no lo vas a traer para la casa. Y de repente como que pensé dejar el car seat, porque no crean, en una situación de esas, cuando tú ves que la cosa está bien fea, a veces la fe como que disminuye, ¿verdad? Como que mengua. Pero yo me agarré de las promesas de Dios. Ya había estado orando toda la mañana, buen rato allí. Dije, bueno, yo tengo que poner en acción mi fe. Porque si esa voz me dice que ya no ponga el car seat, es como decir que ya mi fe ha decaído. Pues ahora yo voy a poner el car seat y no importa lo que la voz adentro de mí me diga. Yo voy a poner el car seat y yo voy a traer a mi hija para atrás. Y así fue, porque a mi hija estuvo en coma como 24 horas. Los doctores la tuvieron que poner en coma porque la situación estaba bien fea. Y dijeron que tenían que ponerla en coma y que no sabían cuándo iba a volver en sí. Y nunca nos dieron un tiempo definido, simplemente dijeron, bueno, solamente Dios sabe, dijeron los doctores, solamente Dios sabe si ella vuelve en sí o no, porque no nos dieron ni tiempo, ni fecha, ni nada. Usted sabe que cuando una persona está en coma puede durar hasta meses y hasta años.
He sabido de algunos que duran años en coma. Pues así estaba la situación de Fea. Pero cuando yo iba a poner el car seat, esa voz me decía, ¿para qué lo pones? ¿Para qué te lo llevas? Ella ya no va a regresar. Ella ya no hay esperanza. Pues yo puse en acción mi fe, poniendo el car seat, y así puse en acción mi fe. Y mire, la hija ahí está, ya está bien grande. Y eso ya van como 13 años de eso. Entonces, eso es lo que pasa, que Dios también ve nuestras acciones. Por eso el título es Cuando la fe se pone en acción. ¿Qué hice yo, hablando de mi hija? Puse mi fe en acción poniendo el car seat, porque yo tenía fe que mi hija iba a regresar con vida a la casa. Y regresó con vida. Es ahí donde nosotros tenemos que poner la fe en acción. La fe es una acción. Eso es la fe, una acción. No es solamente decir que yo creo, sino hay que poner en acción lo que creemos, positivamente. Pero a veces tenemos que poner en acción la fe, y yo le voy a poner unos ejemplos aquí. Por ejemplo, si Dios dice que te va a prosperar, ¿qué tienes que hacer? Pues ponerte a trabajar. Si Dios te dice, yo te voy a prosperar, tú no vas a estar esperando en tu casa que Dios venga y te traiga las finanzas a la casa. ¿Qué vas a hacer tú? A trabajar, y a veces hay que trabajar duro. Y también a saber ministrar, porque si no sabemos administrar lo que Dios nos da, de nada nos sirve ganar mucho, porque podemos ganar mucho, pero si no sabemos administrar las finanzas, todo se va a desvanecer también. Entonces Dios nos da la sabiduría de administrar las finanzas también. Ahí está también Dios en las finanzas, saber administrarlas. Entonces, todo tiene que ir en acción. La fe tiene que ponerse en acción. Entonces no es nada más decir yo creo, sino hay que poner en acción lo que tenemos que hacer. Otro ejemplo es si Dios dice, yo soy tu refugio. Tenemos que refugiarnos en Dios. Dios es nuestro refugio. En Dios está nuestro refugio, en Dios está nuestro amparo. Tenemos que refugiarnos en Dios, tenemos que buscar de Dios, buscar el rostro de Dios, congregarnos, leer su palabra, ir en oración. Eso es refugiarse en Dios, creer en Dios, tener fe en Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Eso es refugiarse en Dios, tener confianza en Dios. Pero si tú te refugias en el hombre o en la mujer y no en Dios, entonces eso no es fe. Hay personas que le tienen más fe a las personas que a Dios mismo. No, si me refugio con fulano, voy a ser feliz y voy a tener larga vida. Si me refugio en fulana, voy a ser feliz, voy a tener paz. Si me refugio hay unos que se refugian en el alcohol, otros se refugian en las drogas, porque piensan que allí son felices y que allí se van a sentir bien. Eso no es un buen refugio. El buen refugio es Dios. Tú refúgiate en Dios, pon en acción la fe. La fe es buscar el rostro de Dios, buscar de Dios cada día. Eso es refugiarse en Dios. Entonces, otros dicen, por ejemplo, si Dios es tu sanador, pues tú tienes que confiar en Dios, que Dios es tu sanador. Tú tienes que poner la fe en acción y creerle más a Dios que a los doctores. Creerle más a Dios que a la medicina. Porque hay veces que la medicina y los doctores no pueden hacer lo que Dios hace, un milagro de sanidad. Entonces tenemos otros que poner en acción cuando se trata de la sanidad, primeramente confiar en Dios. Primeramente que sea la voluntad de Dios en la sanidad. Y no confiar en la medicina, no confiar en los doctores, primero en Dios. Y sabemos que hay medicina que es buena, hay doctores buenos también, que los doctores son instrumentos que también Dios tiene en el mundo, porque si no hubiera doctores, ¿qué sería de los cristianos? Pero primeramente hay que confiar en Dios, primeramente hay que poner a Dios como el doctor de doctores. Y después, lo secundario es los doctores y la medicina, que también es buena.
Entonces, primeramente es Dios. Él es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro sanador. Él es todo lo que nosotros necesitamos, es Dios. Y tenemos que poner en acción esa fe en lo que hemos creído. Bueno, después de esta introducción corta, vamos al libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a ir a dos pasajes en este tiempo, a lo mejor en media hora termino. Vamos a salir un poco temprano hoy, para que se vayan a descansar. Y vamos a leer dos pasajes de dos paralíticos en diferente lugar y en diferente libro. Uno está en este libro de Marcos, que también está en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, pero otro está en el libro de Juan. Y vamos a leer primero este caso de este paralítico, porque son dos casos diferentes. Son dos paralíticos y dos casos diferentes o sea, dos situaciones, dos casos diferentes, donde estaba Jesucristo en diferente lugar con diferentes personas. Y vamos a ver la fe que se puso en acción para que este paralítico aquí fuera sanado. Vamos a leer del 1 al 12, pero vamos a leer pausadamente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. O sea que ahí en Capernaum parece que era la casa donde él vivía. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué fue esa gente a Capernaum? A escuchar las palabras de Jesús. Aquí en este caso no había enfermos, según no registra la Biblia que había enfermos, sino que había personas deseosas de escuchar a Jesús, deseosas de escuchar las palabras de Jesús. Y se llenó la casa en la cual estaba Jesús, de tal manera que la puerta estaba abarrotada, no había por dónde pasar. Entonces estaba adentro estaba lleno y afuera también, en la parte de afuera, de modo que no había quien entrara por esa puerta. Sigue diciendo el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Dice que vinieron unos. Al decir unos, no se sabe cuántos eran. Puede ser que haya sido un grupo de varias familias que conocían ese paralítico. Puede ser que hayan sido algunos familiares o algunos amigos también con él. Dice que eran unos. Cuando dice unos, no dice cantidad. Cuando dice unos, puede ser 10, 15, 20, no se sabe cuántos eran. Pero entre esos unos había 4 que iban cargando al paralítico, como termina diciendo el versículo. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Era cargado por 4. Al decir que era cargado por 4, quiere decir que esos unos había más de 4. Entre los unos que venían, 4 lo iban cargando, porque las camillas tienen por ejemplo, un palo así y otro así, y cada uno una esquina, cada una de las personas. O sea que había 4 personas cargando al paralítico. Pero se cree que había más de 4 personas. Aquí solamente menciona que 4 personas venían cargando la camilla. Dice el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho, en que yacía el paralítico. Cuando estos vinieron a la casa, Jesús solamente estaba predicándoles a toda esa multitud, pero ellos venían con una necesidad de que traían un paralítico, y ese paralítico no podían llevarlo por la puerta, porque la puerta estaba abarrotada de gente escuchando a Jesucristo. Pero a ellos se les hizo más fácil, en vez de abrir brecha por la puerta, se les hizo más fácil abrir un hueco en el techo, porque dijeron, bueno, si nos subimos al techo, está más cerca Jesucristo donde está predicando que nosotros atravesar todo este gentío. En vez de abrir brecha, en vez de abrir camino, se les hizo más fácil abrir el techo, porque allá arriba no había nadie. Pero esa era la fe de ellos, que abriendo un hueco en el techo, no se sabe de qué era el techo, puede ser que no sé de qué estaban hechas las casas, pero ellos tuvieron que trabajar para abrir ese hueco en ese techo, y me imagino que estaban haciendo ruido, pero ellos lo que les importaba era que el paralítico bajara donde estaba Jesús, para que Jesús pudiera sanarlo.
Dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, porque lograron meterlo por el techo y bajarlo hasta donde estaba Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Si usted se da cuenta, el versículo 5 dice que cuando Jesucristo vio todo lo que hicieron estos amigos que trajeron a este paralítico, dice que por la fe de ellos fue que Jesucristo dijo al paralítico: tu fe te ha, por la fe de ellos, dice, tus pecados te son perdonados. No por la fe de él, por la fe de ellos. Por eso muchas de las veces Dios usa la fe de otras personas para sanar a alguien. Cuando tú estás en un lecho, a lo mejor no tienes fe. A lo mejor tú no tienes fe porque ya estás en una condición crítica en ese lecho. Para eso hacen falta las personas, los amigos, los familiares, que oren, que clamen, para que Dios tenga misericordia, y Dios puede obrar por medio de aquellos que están cerca. Es por eso que no debemos dejar de orar por aquellos que están enfermos, que sabemos nosotros que están enfermos. Porque cuando tú estás enfermo, no te importa ya nada. Tú ya lo que quieres es estar bien. Y es bien difícil uno ponerse a orar cuando uno está enfermo. ¿Cuántos han estado enfermos aquí? Que tú estás tan enfermo que tienes tanto dolor que no puedes ni orar por ti mismo. Ahí es donde hace falta las personas, los amigos, la iglesia, para que vengan y oren por nosotros. Por eso es necesario, cuando nos damos cuenta que está un enfermo, que se puede ir a orar por él, es necesario que vayamos y oremos por él, porque ese hermano, esa hermana, difícilmente se le hace orar por sí misma. Pues estos amigos de este paralítico, Jesucristo vio la fe en ellos por todo lo que hicieron, todo el trabajo que hicieron de romper el techo y bajarlo por ahí. Él se dio cuenta que eso fue una obra que ellos hicieron, que Jesucristo dijo: estos tienen fe. Y por la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerda se fija que no dijo eres sanado? Dijo: tus pecados te son perdonados por la fe de ellos. Pero la cosa no se queda ahí. El versículo 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. El 7 dice: ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos fariseos, estos escribas estaban solamente pensando. Ellos no estaban hablando entre ellos. Pero como Jesucristo conoce los pensamientos del corazón de las personas, Él sabía lo que ellos estaban pensando, porque ellos nada más se miraban los unos a los otros, pero sin decir nada. Pero ya estaban pensando en sus corazones. Por ejemplo, me imagino que se miraban y ellos decían: mira, este está blasfemando, pero no hablaban, pero entre ellos se entendían, porque eran escribas. Ellos conocían la ley y creían que Jesucristo nunca creían que era el Hijo de Dios. Por lo tanto decían: este está blasfemando de Dios. Como que está perdonando pecados que solamente Dios es el único que perdona. Pero ellos no sabían que Él era Dios, que Jesucristo es Dios. Entonces le contesta el versículo 7, Jesucristo. Dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Primero a los escribas se les hizo una blasfemia de que Jesucristo haya perdonado los pecados de este paralítico. Pero después se asombraron más cuando no solamente le dijo: tus pecados te son perdonados, sino que le dijo: levántate, párate, toma tu lecho y vete. Se asombraron más porque Jesucristo lo sanó, no solamente lo perdonó. Entonces ahí no solamente se asombraron los escribas, sino también se asombró toda la gente al verlo caminar, porque estaba imposibilitado. Entonces, sigue diciendo el versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
ve cómo por la fe de un grupo de personas, Jesucristo hizo un milagro ahí asombroso. Por la fe de estos hombres. Porque ellos dijeron, si tan siquiera Jesús ora por él, este podría ser sanado. Pero tenían que llevarlo. Él no les dijo, llévenme, sino que ellos se ofrecieron a llevarlo. Y por la fe de ellos, Jesucristo sanó a este paralítico. Por eso, por la fe de otras personas, Dios puede hacer cosas grandes. Es por eso que hay que seguir orando, hermanos. Hay que seguir orando por la iglesia, por los hermanos que están desanimados. Porque una persona que está desanimada no quiere orar. Por eso está desanimada, porque no quiere orar. Entonces, los que tenemos más fuerza, los que tenemos los más fortalecidos, tenemos que orar por los más débiles. Entonces siempre tenemos que tener eso en mente, de que tenemos que orar los unos por los otros. Porque hay quienes dicen, ya está bien, ya ni modo, ya me rindo, ya tiro la toalla. No, hay que levantarse, porque hay otros que están peores que nosotros. Hay personas que están, como decía el hermano Héctor, en alguna cama, en algún hospital, desahuciados. Algunos ya están enfermos que ya no pueden orar por ellos mismos, menos por otras personas. Ahí es donde nosotros, la iglesia, debemos de orar por aquellos que necesitan que se oren. Y Dios puede obrar, Dios puede hacer milagros, sanidades, por la oración de aquellos que tienen compasión de los demás. Vamos ahora a otro pasaje, y es en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18. Esos dos pasajes vamos a leer hoy, nada más, para después irnos a nuestros hogares. Ya vimos ese paralítico que Jesús hizo el milagro por medio de estos amigos que lo llevaron, Dios, Jesucristo, honrando la fe de ellos. Pero acá está un caso diferente. Capítulo 5 es un caso diferente de otro paralítico, que este sí no tiene amigos. Este sí estaba solo allí, sin nadie que le ayudara, sin nadie que lo cargara. Este sí estaba más necesitado que el otro, porque el otro fue sanado por la fe de sus amigos. Pero este necesitaba que Jesucristo llegara hacia él. No tenía amigos cercanos, no tenía alguien que lo arrimara a un lago donde supuestamente dice que llegaba un ángel y se movían las aguas, y después el que entrara primero era sanado. Y era una multitud la que estaba en ese estanque. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había una fiesta donde los judíos celebraban varias fiestas, y esta era una de ellas. Y Jesucristo subió a la fiesta, pero a él le interesó más ir a ese lugar porque allí había un hombre bien necesitado. Pero había más gente necesitada, y ahorita nos vamos a dar cuenta, porque no solamente estaba este paralítico, pero Jesucristo se plació en sanar a este paralítico solamente. Él podía haber sanado a los demás, pero él le plació solamente sanar a uno. Dios hace como él quiere. El 2 dice, y ya hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Yo estaba buscando qué quiere decir pórticos. Tenía 5 portales, ese estanque. Y esos 5 portales estaban llenos de gente enferma, que esperaban que esa agua se moviera para descender al estanque. Dice el versículo 3. Dice, en estos 5 pórticos que dice ahí, yacían una multitud de enfermos. Entre esta multitud había ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Bueno, si nos damos cuenta, dice que había una fiesta, pero estos enfermos no les importaba la fiesta. Estos enfermos lo que les importaba era ser sanados. Hay personas que vienen las fiestas, vienen, ¿verdad? Fiestas de diferentes, hasta cumpleaños, qué sé yo, pero cuando tú estás enfermo no te importan las fiestas. Cuando uno está enfermo, lo que quiere uno es estar sanado, es ser sanado. Entonces esta gente que estaba aquí, aunque había una fiesta,
ellos estaban en el lugar donde supuestamente de cuando en cuando venía un ángel a ese estanque y movía las aguas y después alguien descendía y era sanado de cualquier enfermedad. Y ellos preferían estar en ese estanque esperando a ver si Dios les permitía llegar a ese estanque a alguno de ellos para ser sanados. Y supuestamente así era. No sabemos por qué Dios lo permitía, pero esto sucedía de cuando en cuando. Dice ahí, versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dice que un ángel venía de tiempo en tiempo. En otras palabras, la gente estaba alrededor de ese estanque, en esos pórticos llenos de toda esa gente, de toda clase de enfermedad que tenían, esperando que esa agua se moviera, porque si se estaba moviendo esa agua, ahí estaba el ángel moviendo esas aguas, y después de que se quedaban quietas, el que entrara primero sería sanado, y era una multitud. Entonces, todos estaban ahí a la expectativa para ver cuándo se movía el agua y cuándo, después de que dejara de moverse, estar a la expectativa para entrar al estanque. Entonces, los que estaban paralíticos se les hacía difícil acercarse porque pues si no tenían que los ayudara, como este paralítico que vamos a hablar ahorita, pues ahí estaban ahí que alguien tuviera misericordia de ellos para que alguien los acercara al estanque. Entonces, era algo que era casi imposible de que toda esa gente fuera sanada, porque eran muchos, dice que estaba lleno. El 5 dice, y había allí un hombre, el versículo 5, aquí va a hablar del hombre que estaba paralítico. Había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, a lo mejor todo ese tiempo el paralítico lo llevaban allí y ahí lo dejaban a lo mejor para ver si en una de esas alguien se compadecía y lo metía al estanque para que sanara de su enfermedad. Por 38 años, hermanos, son bastantes años para una persona estar enferma, paralítica. 38 años, casi nadie aquí los tiene. Yo soy el más mayor y otros cuantos aquí, pero casi todos ustedes no tienen 38 años. Imagínense, este hombre por 38 años estaba enfermo de esa enfermedad, paralítico y sin esperanza de ser sanado. Solamente confiando en que alguien a lo mejor lo pudiera meter, pero si había mucha multitud, había mucha gente, pues otros le ganaban. Entonces estaba allí, como quien dice, desahuciado. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Eso de que quieres ser sano, pues de eso estaba pidiendo su limosna, como dice el dicho. Pero Jesucristo solamente le pregunta, como quien dice, para ver qué responde. Jesucristo sabía que eso era lo que quería, pero a veces Jesucristo o Dios hace preguntas nomás para ver qué respondemos nosotros. Entonces dice, ¿quieres ser sano? Y entonces el 7 él contesta, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En otras palabras, ahí estaba como desahuciado, porque no tenía amigos para que lo llevaran al estanque. Él estaba solo allí. No tenía amigos, parece que ya todos a lo mejor se habían, perdido la esperanza, ¿verdad?, de que algún día pudieran meterlo al agua después de que se agitara. Entonces ahí estaba ya, como quien dice, a su suerte, ese paralítico. Pero Jesucristo llegó a tiempo. Y vino y habló con él. Y así le contestó, dice el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él le hizo caso. Aquí la fe de él tuvo que ponerse en acción. Porque aquí no había otros amigos alrededor, sino que Jesucristo le dijo directamente a él, levántate, toma tu lecho y anda. Y el versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y aquí es donde los fariseos entran en acción. Cada vez que Jesucristo hacía un milagro en día de reposo, aparecían los fariseos. Siempre, estaban por ahí siempre, buscando a ver qué hacía Jesús en el día de reposo. Pues aquí en este caso, después vieron al paralítico que iba con su lecho cargado
y a ellos no les importó si Jesucristo lo había sanado. A ellos lo que les importaba era que estaba violando el día de reposo. Dice el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. El 11 dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Pero los judíos no sabían quién lo había sanado, porque este paralítico solamente vio que Jesús llegó y habló con él, pero no sabía quién era Jesús. Entonces ni le preguntó quién era. Él solamente les dijo a los fariseos, el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y me fuera. En otras palabras, es más fácil que yo tome mi lecho y me vaya, y si estoy sanado, pues no me cuesta. Dice el 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Fíjese, estaba una multitud. Había ese paralítico necesitado y todos estaban necesitados, pero Jesucristo solamente sanó al paralítico. Después Jesucristo dejó toda esa multitud allí esperando a que el agua se agitara y que después de que se agitara entrara alguien ahí, y solamente sanó a uno. ¿Por qué no sanó a todos los demás? Porque Él los pudo haber sanado a todos. Para Él no hay nada imposible. Jesucristo hizo muchos milagros. En muchas ocasiones sanó multitudes. Para Él no había nada imposible, pero ¿por qué no los quiso sanar? ¿Por qué no se le arrimó a todos? ¿Y por qué no les dijo a todos, ¿saben qué? No necesitan que esperen a que se agite el agua. Yo los puedo sanar a todos. Hagan fila aquí, yo les pongo las manos y todos van a sanar. Tan fácil. Pero Jesucristo y Dios hace como Él quiere. Él no hace las cosas como nosotros queremos. Para nosotros hubiera sido lógico y Él se hubiera glorificado más delante de todas esas multitudes si los hubiera sanado a todos. Pero Él no quiso sanarlos. Es por eso que a veces Dios hace como Él quiere. Por eso a veces Dios sana y a veces no sana. Y no tenemos nosotros que decirle por qué no lo haces o por qué si lo hiciste con este y por qué con aquel no. ¿Por qué esto así? ¿Por qué haces diferencia? Dios hace como Él quiere y no tenemos nosotros que cuestionarlo. Él es Dios. Él hace como Él quiere. Y de eso nosotros no tenemos que cuestionar a Dios en nada. Dios tiene misericordia de sanar a uno, lo sanó y ya. Se glorificó allí. No sé por qué no hizo más sanidades, nadie sabe, ni nos explicamos por qué. Cuando usted esté allá en el cielo, allá en gloria con Él, pues le podemos preguntar, ¿verdad? Esas preguntas que no entendemos ahora en la Biblia, a lo mejor allá algún día se las vamos a hacer al Señor. ¿Por qué no hiciste esto? O sea, cualquier duda que tengamos, pero yo creo que estando allá ni nos vamos a acordar. Porque ya estando allá, ¿quién se va a preocupar por estas cosas, hermano? Estando allá ya nadie se va a preocupar por lo que no entendemos, porque ya tenemos la mente de Cristo allá. Ya vamos a saber todas las cosas. Aquí, como estamos en una mente carnal, hay veces que nos cuestionamos muchas cosas. ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios hizo diferencia en esto? ¿Por qué hizo esto aquí? ¿Por qué allá sí? ¿Por qué aquí no? Y entonces hay muchas dudas que tenemos nosotros, pero no tenemos nosotros que cuestionar a Dios. Eso tenemos nosotros que simplemente dejarlo pasar. Pues sigue diciendo el versículo 14, porque vamos a leer hasta el 18. Después le halló Jesús en el templo, o sea que Jesús se apartó de donde estaba esa multitud enferma, y después este paralítico andaba en el templo y Jesús lo encontró en el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto vino y le dijo Jesús, no peques más para que no te venga algo peor. Porque después de que Dios hace sanidades, Dios tiene misericordia, tenemos que andar derechitos con Dios. Dios te sana de algo, Dios hace un milagro en ti. Hay que vivir en orden con Dios, porque nos puede venir algo peor. Aquí se lo dijo este paralítico, pero Dios nos lo dice a todos nosotros. Cuando Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros en algo, en un milagro que te hace o en alguna sanidad, tenemos que no volver a pecar. Porque el Señor tiene cuidado de nosotros, pero nosotros también tenemos que tener cuidado de no seguir pecando. Porque nos puede suceder algo peor, como le dijo este paralítico.
Y dice el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. O sea que después de que salió del templo, vio a los judíos que le habían preguntado quién te sanó. Y dijo, ¿saben qué? Ya me di cuenta quién me sanó, se llama Jesús. Pues es el que ellos andaban siempre persiguiendo, los judíos. Andaban siempre persiguiéndolo porque él andaba haciendo cosas ilícitas supuestamente, sanando en el día de reposo, perdonando pecados. Si él no era Dios, ¿por qué tenía que perdonar pecados? Como en la otra ocasión del otro paralítico. Pues aquí ya después vinieron a buscar a Jesús. Dice el versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, para mi Padre no hay día de reposo, para mí no hay día de reposo. Acuérdense que Jesucristo es el reposo. Es por eso que nosotros no guardamos ya ningún día de reposo. Los cristianos no guardamos ningún día de reposo porque ya Jesucristo es nuestro reposo. Ya para nosotros no hay domingo, no hay sábado, no hay día de descanso. Descansamos al día que queremos. El día que podemos lo descansamos y si no podemos pues seguimos trabajando. Pero Jesucristo es nuestro descanso, Jesucristo es nuestro reposo. Pero todavía hay unas religiones que guardan el día de reposo. Los judíos siguen guardando el día de reposo. Los sabáticos siguen guardando el día de reposo. Los adventistas siguen guardando el día de reposo. Porque para ellos están en la ley todavía. Pero para nosotros los hijos de Dios, Jesucristo es el reposo. Ya no hay que guardar días de reposo. Lo que sí yo les recomiendo, es recomendado también por la ciencia, es que descansemos. No tiene que ser el sábado o el domingo, puede ser cualquier día de la semana que tú puedes descansar, porque el cuerpo necesita descanso. Porque si no descansamos nos podemos enfermar también, el cuerpo también se desgasta. Entonces, el reposo es para nosotros, no para Dios. Pero aquí los religiosos tenían el día de reposo como algo bien sagrado, y si alguien hacía algo el día de reposo, ya lo estaban juzgando. Y Jesucristo los confrontaba todo el tiempo, porque ellos siempre andaban tras de su Cristo, porque violaba el día de reposo. Y aquí Jesucristo le dice, hasta el día de hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. En otras palabras, no hay tiempo de descansar, hay que seguir trabajando. El versículo 18, y ahí vamos a terminar. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Y sabe qué? Jesucristo es Dios. Los judíos nunca aceptaron que Él era Dios. Nunca aceptaron que Él era el Hijo de Dios y que Él era Dios mismo. Y hasta hoy en día los judíos no lo aceptan. Por eso el pueblo de Israel sigue esperando el Mesías. Sigue esperando su Salvador. Porque ellos saben que por medio de los profetas del Antiguo Testamento vendrá el Mesías. Pero cuando vino, no lo recibieron porque vino humildemente. Nació en un pesebre. Y anduvo entre los pecadores. Nunca, la corona que le pusieron fue una corona de espinas. Lo crucificaron, lo martirizaron. Y para ellos, ese no es el rey de los judíos. Para ellos es simplemente un hombre, Jesucristo, hasta hoy en día. Para ellos no es el Salvador, para ellos no es Dios. Pero para nosotros, para todos los que creemos en Jesucristo, es el Señor. Es el Hijo de Dios. Es nuestro Salvador, es el que dio su vida por nosotros. Y aunque los judíos lo rechazaron, nosotros, la iglesia de Cristo, lo aceptamos y esperamos su venida, porque Él prometió venir por su iglesia, venir por su pueblo, y lo estamos esperando. Los judíos todavía están esperando a su Mesías, pero el que se les va a aparecer va a ser el anticristo. Cuando aparezca el anticristo, el hombre de pecado que dice la Biblia, lo van a aceptar y lo van a sentar en un trono allá en Jerusalén. Y van a decir, este es el Mesías que estábamos esperando. Y después se van a dar cuenta que es el anticristo, el que ellos estaban esperando, y que al verdadero Hijo de Dios lo rechazaron y lo crucificaron. Pero nosotros, la iglesia de Cristo alrededor del mundo, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es nuestro Salvador, y ya murió, ya resucitó. Ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, a la diestra del Padre.
y estamos esperando su venida. La iglesia dice, ven Señor Jesús. El Espíritu dice, ven Señor Jesús. Y lo estamos esperando. Esa es una fe que tenemos que tener toda la iglesia, todos los hijos de Dios. Nuestra fe tiene que estar viva de que Jesucristo va a venir. Nuestra fe tiene que estar viva constantemente, día y noche. Te tienes que dormir con Jesús y tienes que despertar con Jesús. Si el Señor no vino en la noche, puede venir en el día, a cualquier hora puede venir el Señor y levantar su pueblo, levantar su iglesia, pero nuestra fe tiene que estar viva todos los días, constantemente, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Nuestra fe tiene que estar activa de que Jesucristo viene por su iglesia en cualquier momento. Nuestra fe tiene que estar viva, hermanos. Y por eso nos reunimos como iglesia, por eso oramos, por eso le cantamos, por eso le adoramos, por eso le servimos, porque esa es la fe que tenemos nosotros, que lo que Él dijo en su palabra es real, que lo que Él dice en su palabra se cumple y tarde o temprano vamos a ver su rostro allá en el cielo, cuando seamos levantados la iglesia alrededor del mundo. Y si la muerte nos sorprende, como quiera, dice el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nos sorprende la muerte en un accidente o en alguna enfermedad o qué sé yo, si nos sorprende la muerte, más pronto estaremos con Él. Lo único que los familiares se van a quedar tristes, pero ya el que está con el Señor ya está bien. Ya el que está en el cielo ya está bien, ya no va a sufrir, ya no va a llorar, ya no va a pasar, ya no va a pasar ningún sacrificio en este mundo porque ya está allá con el Señor. Solamente los que estamos sufriendo somos los familiares, somos los que sufrimos, que no quisiéramos que se fueran, pero algún día se van a ir, algún día nos vamos a ir. Pero mientras tanto estamos esperando su venida. Mientras tanto estamos esperando a Jesucristo, el Salvador. Y nuestra fe tiene que estar viva constantemente. Por eso este 2022, hermano, sigamos adelante. Tú tienes metas, tienes propósitos en este 2022. Lo primordial es seguir buscando de Dios. Principalmente que tu fe no falle. Principalmente que tu fe esté activa en este 2022. Que aunque vengan vientos y tempestades, aunque vengan problemas difíciles, aunque la economía se venga abajo, nuestra fe tiene que estar activa en Cristo Jesús. Aunque las cosas no se vean como nosotros quisiéramos, nuestra fe tiene que estar activa en Jesucristo. Es el único que nos salva, es el único que nos puede ayudar. El mundo no va a hacer nada por nosotros. La ciencia no va a hacer nada por nosotros. Las leyes no van a hacer nada por nosotros. Nuestra esperanza está en Jesucristo, plenamente y para siempre. No nos confiemos de la ciencia, no nos confiemos de la tecnología, no pongamos nuestra confianza en todas esas cosas, porque todas esas cosas son pasajeras. Todo lo que el mundo ofrece es vano. Lo que Dios ofrece es genuino. Y dice que su palabra nunca va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir? Su palabra se va a cumplir tal y como lo ha dicho. Dice, yo voy a venir, esperen mi venida. Tenemos que esperar su venida. Aunque parezca que nunca va a llegar, hay que esperar su venida porque su venida está cerca. Cada día que pasa estamos más cerca de su venida. Cada año que pasa estamos más cerca de su venida. Este 2022 estamos más cerca que 2021. ¿Qué pasó? Entonces nuestra fe tiene que seguir activa. Todo este 2022 y los demás años que siguen, si el Señor no viene, nuestra fe tiene que estar activa siempre en el Señor. Tenemos que tener conciencia, hermanos. Nada nos puede mover de nuestra fe. Nada, lo que pase a nuestro alrededor, nos tiene que mover de esta fe que es en Cristo Jesús. En Él creemos, en su palabra, que su palabra nunca falla, y confiaremos hasta el último instante de nuestra vida, y que Dios nos ayude. Por eso oremos los unos por los otros, hermanos. Cuando vemos que alguien está desanimado, hay que orar. Hay que llamarle, hay que preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? No te hemos visto, no has llegado. ¿Te podemos ayudar? ¿En qué podemos ayudarte? Para eso estamos. Por eso tenemos que estar siempre, constantemente, vigilándolo los unos a los otros, esperando que todos estemos bien y ayudarnos en lo que tengamos que ayudarnos.
Si usted quiere llamarnos por teléfono para cualquier cosa que usted necesite, un consejo o algo, estamos para servirle como pastores. Para eso es la iglesia, para ayudarnos, para fortalecernos los unos y los otros, animándonos los unos a los otros, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Así es que sigamos hacia adelante, hermanos. Este 2022, Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida, como en los años pasados, y más todavía porque su venida está más cerca que el 2021. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Vamos a retirarnos a nuestros hogares, a descansar, y aquí estaremos el viernes con otro servicio más al Señor, y véngase preparado para adorar a Dios de todo corazón y para escuchar su palabra. Cierre sus ojos, dele gracias a Dios. Y vamos a entonar esta alabanza, este canto, para así despedirnos de nuestros hogares y el Señor que nos dé descanso en esta noche. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios allí de que el Señor nos ha traído a este lugar y el Señor nos ha hablado por medio de su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. En ti confiamos, Señor. Solo tú, Señor, eres el único que nos puede ayudar en nuestros momentos difíciles, Señor. Solo tú, Señor, tú eres nuestra esperanza, nuestra confianza, Señor. En ti, Señor, ponemos nuestra fe. A ti te adoramos, Señor. Adore a Dios. Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador, estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto y seré limpio. Seré ungido y renovado, seré limpio, seré sano, seré ungido y renovado. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto y seré limpio, seré sano, seré ungido y renovado, y seré limpio, seré sano, seré ungido y renovado. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto sobre mí.
extendiendo tu manto de misericordia, de amor, Señor, sobre tu iglesia, sobre Remanente Fiel y sobre tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Que este manto, Señor amado, siga hacia adelante, Señor amado, extendiéndose, Señor, a todos lados, Señor amado, en tu pueblo, Señor amado. Mira aquellos que están, Señor amado, sin cobertura, Señor, aquellos que están fuera de tu alcance, Señor amado, alcánzalos, Señor amado, con tu misericordia, Señor, con este manto, Señor amado, de gracia, de amor y de misericordia, Señor. Alcanza, Señor, aquellos que están, Señor amado, fuera, Señor amado, del abrigo del Altísimo, Señor, que puedan acercarse a ti, Señor, y recibir, Señor, tu cobertura, Señor, el manto de justicia, de amor, de gracia, de misericordia, Padre. Sigue extendiendo ese manto, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que nos sigas cubriendo, Señor, yendo a nuestros hogares, Señor, guardándonos y protegiéndonos, quitando todo tropiezo en el camino, Señor, para que lleguemos con bien a nuestros hogares, Señor, y así podamos descansar en tu presencia en esta noche, para el día de mañana levantarnos fortalecidos, confiando en ti, Señor, que tú nos guardarás el día de mañana, Padre, en cualquier lugar que andemos, Señor, en el trabajo, que tú, Señor amado, nos guardes de todo mal, Señor, y que volvamos aquí el viernes, Señor amado, para un día más, Señor amado, estar aquí en tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien, en tus manos nos ponemos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.